Una bendición estar nuevamente con ustedes, un privilegio poder estar aquí con ustedes y avanzar en el tema que estuvimos viendo la semana pasada. Pero antes de entrar en materia, primeramente saludarles. Estoy nuevamente muy contentos de verlos a muchos de ustedes. Vemos aquí una hermana conocida que nos visita. Bienvenida, que el Señor le bendiga. Un gusto tenerla en medio de nosotros. Y también a todos los que son de casa, bienvenidos. Bienvenidos también a Micael y Gabriela, perdón, se me iba el nombre, y Gabriela. Que el Señor les bendiga, bienvenidos nuevamente. Antes de, como decía, de entrar en materia, estuve esta mañana compartiendo aquí, en este mismo púlpito, con los hermanos africanos, ya que era nuestro último culto. El hermano gentilmente me propuso de poder compartir con ellos, traer el mensaje este domingo por la mañana, y le doy gracias a Dios. Fue de bendición para primeramente nosotros, y cuando hablo de nosotros, de mi esposa, de mi hija, de mi vida, porque vemos cómo el Señor actúa y cómo el Señor se mueve, y cómo también en su providencia el mensaje del Señor fue de bendición para ellos. Y el pastor Didi, que ustedes conocen, les manda un gran saludo, muy agradecidos por el tiempo que hemos podido compartir aquí en este lugar, por el cuidado del local, por el mantenimiento, por haber sido cumplidos con todas las cosas. Y de verdad, el hermano muy agradecido con nosotros. Él nos decía, si fuera por nosotros, no tuvieran que ir a buscar un local. Quédense aquí, sigamos compartiendo y trabajando juntos. Pero por motivos del dueño, justamente, y por términos legales, no podemos seguir aquí. Pero damos gracias a Dios, como le explicaba nuestro hermano Cristian, que hay por el otro lado un lugar donde vamos a estar, y vamos a estar mejores entendidos, más cómodos, y donde nuestros niños sobre todo van a poder ser mejor recibidos, atendidos y mejor cuidados. Entonces el pastor Didi les manda un cordial saludo, un gran abrazo. Le hubiese gustado estar acá, pero lastimosamente tuvo que partir. Estuvieron aquí hasta tarde con nosotros compartiendo, pero tuvieron que salir. Y también creo hablar en el nombre de los hermanos y mi persona, que estamos muy agradecidos de haber encontrado hombres como el pastor Didi, porque a lo largo de este trayecto hemos encontrado muchas puertas cerradas, muchas personas que han querido, o mejor dicho, que han estado allí, pero que no han querido ayudarnos en este transcurso, y que ha sido difícil para nosotros habiendo podido hacerlo. Pero el Señor lo ha permitido de esta manera, y ha puesto a hombres como el pastor Didi, como el pastor Pierre-Yves, donde vamos a ir, que tienen en su corazón la disposición de ayudar a otras congregaciones, de ayudar a otros grupos a que puedan instalarse, puedan crecer, puedan ir avanzando. Y eso es bueno, porque vemos corazones dispuestos para servir, entregados, que no se fijan en lo que puedan decir la gente, lo que sea, o las limitaciones, sino que ellos ponen su corazón para servir y muestran un corazón de un verdadero siervo, que están allí para servir a la iglesia. Y eso es bueno. Y es bueno, y tener contacto con esas personas es bueno, y queremos guardar esa relación justamente con el pastor Didi aquí, y que también nosotros podamos ser de bendición para ellos más adelante, si Dios lo permite. Amén. ¿Qué les parece, hermanos, si entramos entonces en materia? Y les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Del verso 13 al 36. Del verso 13 al 36.
es la porción que vamos a leer y como de costumbre nos ponemos de pie para la lectura de la palabra y para que al mismo tiempo no se duerman, para que no se queden calentitos en sus asientos y para que no les coja el sueñito de la predicación. Amén. Abrimos nuestras Biblias, Mateo 23, verso 13, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Verso 21. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él y por lo que él habita. Y el que jura por el cielo, jura probablemente por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enelo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que estaba fuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo que fuera, y para que también lo que está fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación». Oremos. Padre amado, Señor y Dios, nos presentamos delante de ti como iglesia, como tus hijos,
como hombres y mujeres, primeramente, Señor, que reconocemos lo pequeño y lo vil que somos, siendo conscientes en todos nuestros sentidos, Señor, de que no hay nada bueno que nosotros podamos traer delante de ti. Señor, el único bueno y justo eres tú, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Y nosotros aquí en esta tarde, Señor, tus hijos, venimos, Señor, con un corazón dispuesto a escucharte, dispuesto a ser llamados por ti, tocados por ti. Que nuestro entendimiento se abra, que nuestros corazones y nuestras mentes estén atentos a tu mensaje, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas este tiempo y que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Te ruego, oh Dios, tócanos con tu Santo Espíritu y con tu palabra, Señor. Pongo este tiempo entre tus manos y te ruego, Señor, que me ayudes a transmitir, Señor, tu palabra para con tus hijos, para que ellos puedan ver, Señor, a ti actuando en sus vidas, transformándolos, Señor, para que sean hombres y mujeres que relleven a Cristo, que reflejen a Cristo. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Este tema es un tema largo, como lo han podido ver. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte sobre las características de los falsos maestros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Por ahí un pajarito me contó que el viernes estuvieron hablando sobre la predicación, sobre lo que habían entendido. Y eso es bueno, hermanos. Es bueno que vayamos nuevamente viendo las predicaciones, refrescando nuestra mente, anotando, trayendo un cuaderno, trayendo su lápiz, abriendo su Biblia y subrayarla y anotar ahí lo que el Señor está hablando en nuestros corazones. Porque de esa manera es como vamos a aprender, no dejando la Biblia en tu mesita de noche, en tu casa, no dejando tu cuaderno y viniendo acá tranquilamente, luchando con el sueño. Ese no es el motivo. El motivo es aprender la palabra de Dios. Entonces, entrando en materia, hermanos, cuando hablamos de religiosidad, que es el inicio de este título, de este mensaje, la religiosidad trae juicio y condenación. La religiosidad trae juicio y condenación. Es el título de este mensaje. Cuando hablamos de religiosidad, siempre lo acompañamos o lo relacionamos con algunas palabras que suenan de sinónimo para nosotros. Y cuando hablamos de religiosidad, mismo la asociamos a la hipocresía, a la falsedad, a apariencias. En otras palabras, si tuviéramos que definir eso, sería una fachada. Sería una apariencia en realidad. Y antes de entrar en el tema que nos toca hoy, quisiera introducirlo con esta pequeña historia. Y antes de comenzar, con esta historia, seguramente muchos de ustedes o algunos, al venir, después de haberse bañado, después de haberse arreglado, haberse puesto su mejor ropa, y en el punto de ya de salir con el segundo de agarrar la chaqueta y la llave, habrán pasado por su sala de baño, habrán pasado por tal vez su habitación y agarrado su mejor perfume. Y habrán hecho esto y se habrán perfumado. Seguramente ustedes dicen, hermano, ¿por qué nos habla de esto? Para poder contarles o poder traer su atención sobre la historia del perfume.
¿Sabían que el país donde nosotros vivimos aquí fue inventado el perfume? Pero no sabemos la razón, o tal vez algunos de ustedes lo sepan, por qué fue inventado el perfume. Una de las primeras personas, sobre todo las mujeres, una de las primeras mujeres a haber traído el perfume y haber utilizado el perfume en la historia es Catherine de Médicis. Para aquellos que son franceses, Catherine de Médicis o Caterina de Médicis, que sería su nombre. Esta mujer fue de las primeras a utilizar el perfume dentro de su corte, dentro de su época. Y obviamente los perfumes no son como en la época de nosotros, que usted va a una perfumería y tiene el espacio de los hombres, el espacio de las mujeres, y lo tiene según los olores, dulces, amargos, con diferentes olores para cada uno de nosotros. Las mujeres en esa época utilizaban los perfumes bio o naturales a través de frutas, a través de las flores, a través de las rosas, y creaban perfumes con el cual ellas se perfumaban. Pero el verdadero sentido o por qué las mujeres utilizaban el perfume era para esconder su suciedad. ¿Sabían eso? En aquella época, los franceses se bañaban una vez al año. Una vez al año. Yo no sé si tal vez usted se habrá pasado de que tal vez usted deja de bañarse un día o 2 días, y los que están casados se van a encontrar en esto cuando sus esposas le dicen, oye, el bañito, ¿no? Ya comienza a oler a hombre, ¿no? Ya comienza a oler a una fragancia que no es tan agradable a las narices de nuestras esposas. El propósito por el cual entonces fue creado el perfume fue para esconder o tapar el mal olor que los hombres y las mujeres tenían o exponían por el hecho de que se bañaban una sola vez al año. Al lado o en paralelo a esto, tal vez algunos de ustedes en algunos libros, en algunos cuadros, algunos de ustedes que habrán ido tal vez al Museo del Louvre, habrán visto esos cuadros de esos hombres con un peinado blanco, con una peluca. El propósito de la peluca tenía 2 cosas. Primero, nuevamente, esconder su pudredumbre, esconder lo que ellos olían feo, esconder su pelo sucio que tenía 1 año de no lavarse. Pero el otro propósito era en que más grande era tu peinado, más ostentoso era tu peinado, entonces más grande era tu posición en medio de la sociedad. Con esta introducción, hermanos, quiero llevarlos a que el perfume servía para camuflar una apariencia de limpieza, de pureza, de oler bueno. De que cuando la gente pasaba decía, wow, este es rico porque huele bueno, huele a perfume, tiene una peluca grande, etc. Y entonces se le podía relacionar y poner en una categoría de personas. Pero lo que esto demostraba era una hipocresía, una falsedad, un camuflaje, es la marca de los hipócritas o la marca de los escribas y fariseos. Esconder lo que ellos son en realidad con una apariencia. Y el perfume en aquella época de la historia de Francia justamente servía para esconder esa pudredumbre que había en ellos. Para ellos meter un pie en un baño, eso era, wow, no, eso no se podía hacer. Y si se bañaban 1 vez o 2 veces al año, era, wow, el más limpio de la ciudad se ha bañado. Ahora, este texto nos ayuda a ver algo muy importante.
Jesús aquí está utilizando palabras duras, palabras de confrontación, palabras que condenan, palabras que traen juicio a estos hombres. Nuestro primer punto nos lleva a ver que hay un juicio sobre los escribas y fariseos. Este texto es conocido como los 8 ay de Jesús. Los historiadores, los teólogos dicen que es una de las porciones donde Jesús ha hablado lo más duro a lo largo de su historia. Y lo vemos en el texto que acabamos de leer. Todos los versículos comienzan ahí como en el verso 13 donde dice: ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Y todos los versículos se siguen y se introducen de esa manera. ¡Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! La palabra ay que vamos a ver aquí tiene su gran importancia. La palabra ay, hermanos, a lo largo de este texto no se refiere a una interpelación. No se refiere a decir, como lo haríamos tal vez nosotros en francés, muchos de ustedes, excusez-moi. O por favor, oiga, disculpe. O en España creo que a los meseros les ponen un nombre especial, ¿cómo les dicen? Perdona. Perdona. Todos los camareros les dicen perdona. Perdona. Porque el nombre camarero o mesero es muy humillante. Entonces a todo el mundo le dicen perdona, perdona. Aquí este ay no se refiere a una interpelación. Este ay no está diciendo, oye, tu atención, por favor, escúchame. Ven, mira aquí, o escucha lo que te quiero decir. No está hablando de eso. El ay es un ay de juicio y de condenación para estas personas. Es un texto que nos llama a interpelar nuestro corazón sobre el juicio que el Señor trae sobre estos hombres religiosos que han abandonado la ley de Dios, han abandonado la palabra de Dios dada a Moisés y han puesto por encima sus ideas, sus leyes, sus reglas, en vez de seguir la palabra de Dios como un consejo. El verso 13, y entramos en materia, nos dice más: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Se imaginan a Jesús llegar aquí a esta ciudad? La capital de París, la capital de Europa, donde todo el mundo conoce París, todo el mundo conoce la Torre Eiffel, todo el mundo conoce Champs-Élysées y el Arco del Triunfo. Todo el mundo conoce Francia por el baguette, por todo lo que representa. Ahora imagínense a Jesús puesto en la plaza más grande de París, que se ponga en la plaza de la Bastilla, o en la plaza de la República, o en la plaza de la Concorde, en el obelisco, y que Jesús le diga a los franceses: hipócritas, fariseos. Es fuerte las palabras de Jesús. Este ay, como les digo, es un ay de juicio. Es un ay de una condenación que el Señor está aquí explicándonos y que lo vamos a ver a lo largo de los diferentes textos, pero un pasaje que nos ayuda a entender claramente que hay condenación, que es un ay de que no nos llama la atención, sino que es un juicio sobre nosotros. Acompáñenme en Isaías, en el capítulo 6, en el verso 5. Isaías 6, verso 5. Es un texto que hemos visto hace poco para aquellos que
lo habrán anotado, un texto precioso de Isaías, el capítulo 6, verso 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este mismo ay que comienza aquí en Isaías, en el capítulo 6, verso 5, es el mismo ay que vemos aquí en Mateo, en el capítulo 23, en el verso 13, y a lo largo de los diferentes versículos cuando comienza ay de vosotros. Es un ay de condenación. Isaías mismo se está condenando. Dice, ay de mí, que soy muerto. No dice, ay, mira, por ahí creo que vi a Jesús. No. Ay de mí, que estoy muerto. Es una condenación sobre él mismo. Dice, porque mis labios, dice, porque yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo inmundo. Y he visto, mis ojos han visto al Rey. Nos queda claro entonces, hermanos, que la palabra hay aquí escrita, que se dirige a los escribas y fariseos, es una palabra de juicio, de condenación. El texto nos dice que ellos cerraban el reino de los cielos, no entran y no dejan entrar ni a ellos mismos. El término aquí cerrar en el texto original nos habla de cerrar como cuando uno cierra la puerta de su casa con doble llave. ¿Entienden ese término? Ustedes cuando salen de su casa no quieren que nadie entre, que nadie les vaya a robar sus cosas. ¿Qué hacen? Salen y cierran bien su casa, verifican que la puerta esté bien cerrada y le ponen doble llave para que su casa esté en seguridad. Pero aquí no es un término de seguridad, de cuidado. Aquí es un término de prohibición. Aquí los hipócritas, los escribas, los fariseos cerraban la puerta prácticamente para que aquellos que querían entrar, que se esforzaban para entrar en el reino de los cielos, no podían hacerlo porque al frente de ellos habían hombres que cerraban con doble llave la puerta. ¡Wow! La pregunta es, lo que vimos un poco la semana pasada, ¿quién te dio a ti esa autoridad para que tú cierres la puerta del reino de los cielos? ¿Se acuerdan lo que vimos? Una autoridad ¿qué? Una autoridad usurpada. Una autoridad que no había sido delegada a estos hombres, pero ellos se otorgaron esa autoridad y ahora llegan al punto que nos dice aquí el texto en el verso 13, que ellos cerraban completamente la puerta para que nadie entrara. La pregunta es, o la pregunta que le podemos hacer al texto es, ¿cómo cerraban ellos para que nadie pueda entrar al reino de los cielos? Y esa pregunta nos podemos hacer nosotros y ustedes que están aquí. ¿Cómo podían ellos cerrar para que nadie entre al reino de los cielos? ¿Se acuerdan de aquellas costumbres y leyes judías? ¿Se acuerdan del Mishnah? ¿Se acuerdan de la enseñanza que compartimos aquí? ¿Se acuerdan del Talmud? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esos libros que ellos habían escrito generación sobre generación detrás de hombres por otros hombres, donde ponían por encima de la misma ley de Dios que había sido delegada a Moisés y dada a los profetas? Ellos la pusieron por encima de la misma palabra de Dios, sus costumbres, sus ideas. Y no solamente las pusieron por encima, sino que cerraban el reino de los cielos, poniéndole más importancia y más énfasis a sus costumbres que la misma ley de Dios.
La semana pasada vimos el texto donde nos dice que ellos ponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar, que ni siquiera con un dedo querían moverla. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan? Aquí estamos hablando justamente de eso. ¿Cómo cerraban el reino de los cielos? Pues justamente ahí está la aplicación. O ahí está la explicación. Ellos cerraban el reino de los cielos imponiendo cargas, imponiendo leyes, imponiendo costumbres que ellos mismos no cumplían, que ellos mismos no llevaban, que eran hipócritas porque en apariencia lo hacían ver hacia los hombres, porque en apariencia se perfumaban como Catrín de Medicis, pero por dentro estaban podridos. Esa era la manera como los escribas y fariseos cerraban el reino de los cielos para que aquellos que se aferraban a la palabra de Dios y decían: yo me voy a esforzar para entrar al reino de los cielos, yo voy a cumplir la ley de Dios, yo voy a cumplir los mandamientos. ¿Qué pasaba? Se encontraban al frente de hombres malos, perversos, que cerraban las puertas con doble llave para que nadie entrara. Ellos eran los que decidían, ellos eran los que seleccionaban a aquellos que iban a ser parte de su grupo del Sanedrín. Verso 14 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, nuevamente, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Aquí otra pregunta que le podemos hacer al texto: ¿a qué se refiere con devorar a las viudas? Wow, es una pregunta importante. La historia y el historiador Josefo nos enseña que en la época de los fariseos y los escribas, cuando una mujer había perdido a su esposo, obviamente era viuda, ellos hacían una ceremonia en la casa de aquella mujer que había enviudado. Pero por costumbre se creía que la mujer no tenía la capacidad de manejar o de administrar sus bienes. El hombre era el único que tenía toda autoridad. Entonces, a ella estar sola, sin ningún hombre que pudiera ayudarla, ¿qué hacían los fariseos? Les decían: nosotros somos los representantes del templo, nosotros somos los doctores de la ley, nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros venimos de esa descendencia, nosotros somos hombres más capaces y capacitados para administrar tus bienes. Entonces, ¿qué hacían aquellas mujeres? Sumisas, sin conocimiento, con la presión del Sanedrín, dejaban todos sus bienes en las manos de los escribas y fariseos. Por eso que Jesús les dice: ay de vosotros, que devoráis las casas de las viudas. En otras palabras, ellos agarraban todas las riquezas de aquellas mujeres y la administraban como ellos querían para enriquecerse ellos, que valga la redundancia. Ellos guardaban ese dinero y lo administraban como ellos querían. Es por eso que en el texto paralelo de aquí de Mateo, en Marcos, cuando vemos este mismo mensaje, al final de este pasaje, vemos aquella viuda. ¿Conocen esa historia? Que va a ofrendar, dice que todo lo que tenía. Y la pregunta es, o los teólogos dicen: ¿por qué Marcos relacionó este mismo texto, este mismo pasaje de aquí de Mateo en el capítulo 23 con el texto de la viuda que da todo lo que tenía? Porque justamente dice que estos escribas y fariseos, dice que las devoraban. En otras palabras, las dejaban sin nada, sin ningún centavo.
En aquella época se veían muchas mujeres viudas en las calles de Jerusalén pidiendo una moneda por causa de estos hombres. Es por eso que muchos teólogos no lo afirman, pero traen una suposición de que si Marcos relaciona el texto de aquí de los 8 ayes que también vemos aquí en Mateo con la viuda que se encontraba en el templo y que los fariseos dice que pasaban y hacían gritos y bailaban llevando sus ofrendas y tocaban trompeta para que la gente supiera que estaban llevando mucha cantidad de dinero. Después vemos a una mujer que no tiene absolutamente nada y que da 2 monedas, que era todo lo que ella tenía, en ofrenda. Muchos teólogos dicen que seguramente que esta viuda seguramente era una de las víctimas de estos escribas y fariseos. No lo pueden afirmar. No lo podemos afirmar porque no está en el texto, pero estos hombres se aprovechaban de aquellas mujeres y engañaban así, dejándolas sin nada, hasta el punto de quedarse en la calle pidiendo una limosna para poder vivir. El verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez que lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Este texto es bastante importante. Nos dice que los escribas y los fariseos recorrían, en otras palabras, movían cielo, mar y tierra para ser un prosélito, en otras palabras, para convertir a un extranjero a su secta. ¿Se acuerdan que vimos, que yo compartí con ustedes, que los fariseos eran una secta? Los fariseos no son como tal vez nosotros creemos, y Hechos nos los dice claramente. No voy a volver sobre esa enseñanza, pero Hechos nos aclara y nos dice que los fariseos eran una secta. Entonces, los escribas y fariseos, nos dice el texto, que ellos hacían todo lo posible para que aquel que era un extranjero, aquel que no conocía esta religión, aquel que venía de otra ciudad, de otro país, se convirtiera a su religión, a esta secta. Y dice que una vez que había sido hecho, una vez que aquella persona había ahora convertido a esta secta, dice, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y aquí hay 2 preguntas que podemos hacerle al texto. ¿Por qué nos dice que lo hacéis 2 veces más? En el original, la palabra 2 veces en el griego se pronuncia kike, no kike, sino kike, y que significa ser más engañoso que el que te enseñó a ti. Wow. No se esconda, mi hermano, no estoy hablando de usted. Dice kike, no kike. No me vayan a malinterpretar por allí. Significa entonces esta palabra 2 veces en el texto original ser más engañoso que aquel que te enseñó a ti. En otras palabras, te vuelves más malo que el malo que te enseñó a ti a ser malo. Y la segunda pregunta que le podemos aquí hacer al texto es ¿por qué Jesús se dirige diciéndoles y lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros? Wow,
¿Por qué el Señor dice que lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros? Yo me hago una pregunta. O le hacemos la pregunta al texto: ¿por qué, Señor, tú dices esto? Esta expresión o este hebraísmo que vemos aquí donde dice hijo del infierno viene justamente de la costumbre judía, que significaba que esa persona era excesivamente malvada, excesivamente mala y perversa, y que podía tener como madre al infierno y como padre al mismo diablo. Esta expresión aquí utilizada en el texto, en el verso 15, donde dice ¡ay de vosotros! 2 veces más que el hijo del infierno de vosotros. Esto es lo que significa. Significa que aquellos hombres que venían a volverse fariseos, que no lo eran porque eran nacidos de allí, porque eran judíos de naturaleza, sino que se volvían fariseos por enseñanza y adoctrinado por ellos, nos dice el texto que ellos se volvían, dice, hijos del infierno más que vosotros. En otras palabras, este texto o ese hebraísmo que vemos aquí significaba que ellos tenían una maldad excesiva, una perversidad excesiva. Ellos tenían, como dicen ellos en sus libros y en sus costumbres, que tenían por madre al mismo infierno y por padre al diablo. ¡Wow! Esto es fuerte. Hermanos, lo que Jesús está aquí hablando a los escribas y fariseos y llamándolos hipócritas, no se queda en esas 3 palabras diciéndole escribas, fariseos, ustedes son hipócritas. No, él no se para allí, él no termina allí. El texto nos está diciendo claramente que el Señor los está condenando, está trayendo juicio sobre estos hombres que han puesto su religiosidad y todo lo que ellos son por encima de la misma palabra de Dios, por encima del evangelio. Y Jesús no mide sus palabras. Jesús los señala claramente. Este texto está en la última semana de Jesús antes de ir a ser crucificado. Estamos hablando que este evento está pasando 2 días antes de que Jesús subiera a la cruz. Y Jesús está sentado a la puerta de Jerusalén con una multitud y con sus discípulos, y la gente está oyendo, y los escribas y los fariseos están allí escuchando lo que Jesús está diciendo, y Jesús no está midiendo sus palabras. El corazón de este mensaje es de que los que son religiosos, o la religiosidad o la hipocresía o lo que tú crees que eres en realidad es una pudredumbre, eso hiede delante de Dios. Es como esconder tu pecado con un perfume barato. Eso es. El corazón de este tema es que ustedes puedan ver que aquellos que son religiosos y que en apariencia, muestran ser verdaderamente cristianos. Y como compartía esta mañana con los hermanos, son cristianos instantáneos. Cristianos que cuando entran por esa puerta se transforman en cristianos. Y cristianos que cuando salen de esta puerta y se suben a su coche o se van en el metro, dejan de ser cristianos. Y cambian la máscara por otra. Esto es lo que hacían estos hombres. Por fuera aparentaban ser hombres de ley, hombres rectos. Pero el texto nos acaba de decir claramente que ellos impedían a la gente de entrar al reino de los cielos, robaban a las viudas, las dejaban sin ningún centavo, adoctrinaban a otros hombres a tal punto de volverlos más malos y perversos que ellos mismos.
¿Cómo llamamos a estos hombres? ¿Los llamamos cristianos? ¿Los llamamos hijos de Dios? ¿Los llamamos defensores de la ley? ¿Los llamamos descendientes de Abraham que guardaban la palabra? O como nos dice aquí el texto, que son sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Esos son los términos que Jesús está utilizando. No son palabras mías, son palabras del Maestro. El Maestro no está, hermanos, jugando a la religión. Esto no es, hermanos, si estoy en una buena onda, en una buena ola, si estoy bien con el Señor, pues todo me va bien. Hermanos, caminar con Cristo es una decisión, una firmeza en tu corazón. Como lo veíamos con Esdras en la semana pasada, dice que él decidió en su corazón estudiar la palabra, vivir la palabra, enseñar la palabra. Y tenemos a un Daniel en cautiverio, llevado a Babilonia, un muchacho de 16, 17 años, nos dicen los historiadores. Y ese muchacho enfrente de un imperio, no enfrente de su suegra, no enfrente de sus amigos, no enfrente de sus compañeros de trabajo, no enfrente de su familia, enfrente de un imperio y de un rey que podía cortarte la cabeza si se le daba la gana. Él dice: no me voy a juntar con ese rey, no voy a comer de la mesa de ese rey, no voy a beber de la mesa de ese rey. Decidió en su corazón apartarse. Esdras y Daniel son un ejemplo vivo para nosotros. Ellos, hermanos, no tenían la revelación completa de la palabra escrita como tú y yo la tenemos. Pero estos hombres, con la revelación que ellos tenían, con la convicción en sus corazones, decidieron vivir para Cristo. Esa es mi interpelación y mi aplicación para ustedes. ¿Vamos a seguir viviendo de hipocresía? ¿Vamos a seguir viviendo un falso cristianismo? Hermanos, las iglesias en el mundo están llenas de cristianos hipócritas. Las iglesias están llenas de hombres y de mujeres que mienten y que traen una apariencia de piedad cuando no lo son en verdad. La iglesia está llena de hombres falsos, más falsos que una moneda de cuero, como dicen por allí. El propósito del evangelio es de que tú y yo, mis hermanos, marquemos la diferencia como estos hombres. Jesús trae condenación a aquellos que juegan con el cristianismo. Jesús está trayendo una condenación sumamente alta porque el estandarte del evangelio de Dios no puede ser rebajado. ¿Sabían ustedes eso? El estandarte del evangelio de Dios no puede ser rebajado. Eso implica de que tú y yo, mis hermanos, tenemos que vivir en base a la palabra de Dios y no tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Estos escribas y fariseos, hermanos, son condenados por Dios por su religiosidad y su apariencia, por una falsa vida de piedad, pero que no lo son. Esto debe atraer nuestra atención. Y quiero pedirles toda la atención de cada uno de ustedes sobre lo que voy a decir a continuación. No hay pecado, no importa si pasa un avión por encima, hermanos, no hay pecado más grande
que el Señor castigue tan fuertemente que de jugar a ser cristiano. Hermanos, no hay castigo más fuerte para aquel que juega a ser cristiano. Este es el ejemplo mismo. El ay de vosotros. Ay de vosotros, hermanos de la iglesia bíblica, Dios soberano. Ay de vosotros. Ay de nosotros, de los que estamos aquí. Porque todos estamos en el mismo barco, en el mismo estandarte. Ay de nosotros. Ay de nosotros que jugamos a ser cristianos. Ay de nosotros. Porque el castigo que recibieron estos hombres fue muy grande. Porque estos hombres jugaron con el Evangelio, jugaron con la palabra de Dios, la escondieron, la pisotearon. Eran una apariencia completa. Hombres perfumados que por fuera aparentaban una piedad, una humildad, una sencillez. Hombres transformados, hombres que eran justos y rectos. Pero por dentro su pecado apestaba delante de la presencia de Dios. Y el Señor Jesús les dice: ay de vosotros, de que hacen estos tipos de cosas. Ay de vosotros que juegan a ser cristianos. Este es un llamado de atención para todos nosotros, todos, y para aquellos que escuchen este mensaje. Si piensas que puedes seguir viviendo tu vida así, síguela. Mira cómo terminaron estos hombres en el verso 35 y 36. Miren, para que venga sobre vosotros, que dice, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Toda la sangre justa, dice, que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde quién? Desde Abel. Y hasta el justo dice de la sangre de Zacarías. Desde todos los profetas de Dios. Desde todos aquellos que ellos habían matado y callado sus bocas porque el Señor les había traído un mensaje, pero ellos decidieron callar la boca de los siervos de Dios. El Señor les dice: he aquí mi castigo. Dice, de cierto os digo, dice, que todo eso vendrá sobre esta generación. ¡Wow! El castigo que espera a aquellos que juegan a una religiosidad es alto, es muy alto. Verso 23, volvemos al texto. No haré todos los ay, porque si no me quedo 3 horas aquí predicando con ustedes. Pero en el verso 23 nos dice: ay vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Dice, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Wow. Nuevamente, haciendo sus leyes por encima de guardar la ley de Dios, de guardar la justicia y la misericordia, de guardar la fe. El verso 25 nos dice: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Verso 27, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los ojos de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Estos pasajes nos muestran claramente el reflejo de hipocresía de los fariseos. Nos muestran que estos hombres, para ellos, sus costumbres, sus tradiciones, el diezmar, la menta y el comino eran más importantes que la misma ley de Dios. Pero nuevamente, todo en apariencia, porque parecía bueno a los ojos de los hombres ver a estos fariseos y escribas caminando, diezmando aquí la menta y el comino, y en apariencia parecía ser muy bueno. Pero el Señor nuevamente aquí en estos textos les habla duro a los fariseos y les dice: hipócritas, porque sois semejantes, dice, a sepulcros blanqueados. Pero en el verso 25, que dicen que en apariencia ellos limpiaban el vaso por fuera ellos parecían limpios, por fuera ellos parecían franceses bien perfumados, por fuera parecían que olían muy bien y presentaban muy bien, pero por dentro estaban sucios, llenos de injusticia y de robos, capaces de robar a una viuda, capaces de ser injustos hasta el punto de dejarla sin nada, de ser tan malos y perversos, de llevar a otros hombres a ser peor que ellos. El verso 27 nos habla de sepulcros blanqueados. Y ahí una pregunta: ¿por qué Jesús compara a los fariseos a sepulcros blanqueados? ¿Qué simboliza o qué simbolizaba los sepulcros blanqueados? Históricamente, hermanos, los judíos en sus costumbres, cada año utilizaban una piedra que podríamos asimilarla, y digo bien asimilarla, a la tiza, a lo que se utiliza para escribir en las pizarras, como en aquella época, para los que han conocido las pizarras verdes. Los más jóvenes no han conocido eso, pero yo me acuerdo de una pizarra verde grande, larga, con unas tizas allí, con una regla grande y larga de madera. Esa tiza o esa piedra era utilizada para blanquear sus tumbas. Y lo era con dos propósitos. Primeramente, para mostrar que ellos ya habían preparado su partida y lo que tenían listo. Segundo, lo hacían con el propósito de que la gente no se pueda topar o rozar con una tumba, porque era pecado, era sucio, era malo que un judío tocara a un muerto, o que lo que simbolizaba un muerto, que era una tumba. Era la razón por la cual cuando uno iba en la época de Jerusalén, en esos tiempos, y usted veía las tumbas, estaban blanqueadas con esa tiza, para que la gente supiera que no podían apoyarse sobre ese muro, que no podían tocarlo, que no podían rozar su vestidura, porque eran considerados inmundos. Vemos allí entonces que estos hombres son, dice, comparados, semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a verdad son hermosos, son muy lindos, muy bien arreglados. Todo el mundo sabe que ahí hay una tumba, está muy bien organizada, pero dice, por dentro llevan huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, nuevamente, estas son palabras dulces. ¿Estas son palabras acaso de consuelo, de ánimo? Estas son palabras
de condenación y de juicio para estos hombres. Estas son palabras duras que Jesús está utilizando para aquellos fariseos, escribas de la ley. Compararlos, utilizar el término de sepulcros blanqueados era más que ofensivo, era humillante que alguien sea comparado a un sepulcro blanqueado. Jesús no está, hermanos, hablando con dulzura y con amor, sino que está hablando con autoridad y con condenación a aquellos hombres falsos. Esto nos recuerda, hermanos, la introducción de este tema, el perfume. Hermanos, nos podemos en apariencia arreglar muy bien y aparentar muy bien y ponerte, mi hermano, tu mejor camisa, tu mejor zapato, hacerte tu mejor peinado. Hermana, te puedes poner tu mejor vestido, te puedes utilizar tu mejor maquillaje y puedes utilizar las mejores cosas que tienes en tu casa. Pero lo que Dios ve no es lo que está aquí. Lo que Dios ve es lo profundo de nuestro corazón. Lo que Dios ve, hermanos, es lo que tú y yo tenemos aquí adentro. Lo que Dios ve es cómo está tu vida delante de Dios. Lo que Dios ve es tu pecado que tienes escondido en tu corazón. Lo que Dios ve es la pudredumbre que hay dentro de ese sepulcro blanqueado. Huesos muertos y toda inmundicia, nos dice el texto. Dios ve lo que hay en tu corazón y en el mío. Puede parecer duro lo que digo, hermanos, pero nuevamente, no son mis palabras, son las palabras del Maestro, son las palabras del Señor. Ellos dejaron de lado la importancia de la justicia, de la misericordia, de la fe, y mostraron con su religiosidad que todo era una simple apariencia. Mostraron con su religiosidad que ellos de verdad no eran maestros, no eran de verdad hijos llamados por Dios. Adam Clarke en su comentario dice lo siguiente: uno puede parecer limpio por fuera, estando sucio interiormente, pero la pureza exterior no vale nada a los ojos de Dios cuando falta la pureza del interior. Lo repito, uno puede parecer limpio por fuera, estando sucio por dentro, pero la pureza exterior no vale nada a los ojos de Dios cuando falta la pureza en el interior. Jesús mismo les dice, limpian por fuera, pero por dentro está sucio el vaso. Para no alargarme, terminar y avanzar, acompáñenme en el verso 29. En el verso 29. Vamos a leer hasta el verso 33 y nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo? ¡Wow!
Hermanos, Jesús en este pasaje no fue tierno, no fue amoroso. Él condena a aquellos hermanos que juegan una religión, que adornan monumentos, pero que han matado a los profetas. Ellos se jactan diciendo, si nosotros estuviéramos allí, nosotros no hubiésemos sido cómplices de nuestros padres que mataron a los profetas, porque nosotros reconocemos a los profetas. Hermanos, si ellos fueron capaces de matar al autor y el consumador de la fe, como nos dice Pedro en el libro de Hechos, ustedes mataron al autor y el consumador de la fe. Ustedes mataron al Maestro. Ustedes mataron al Mesías. Y si estos hombres fueron capaces, detrás de estar viendo todo lo que Jesús hizo, sus milagros, su poder, su majestad, de ver a hombres sanados, a ciegos ver, a paralíticos caminar, a hombres que estaban muertos y resucitan, y ellos igual matan a Cristo, al Mesías. Más ciego que eso no se puede hacer. Más duro y más terco que eso no se puede hacer. Estos hombres, hermanos, como nos dice el texto aquí, Jesús le dice, ustedes llenan la medida de vuestros padres. Lo que sus padres hicieron, ahora ustedes lo van a completar. Lo que hicieron sus padres con los profetas, ahora estaba aquí, pues ustedes van a llegar allá. Ustedes van a cumplir con lo que ustedes mismos dicen, porque ustedes son una hipocresía. Ustedes son descendientes de ellos. Por su testimonio, por su religiosidad, por ser malos maestros, por robar, por engañar a las viudas, por indoctrinar a otros y hacerlos más malos y perversos que ellos, hermanos, mataron al autor y el consumador de la fe. Llegarán entonces a llenar la medida de sus padres, continuarán en los pasos de sus padres, seguirán el camino por el cual ellos han sido enseñados. Y voy a terminar con Isaías en el capítulo 8. Isaías capítulo 8. Gracias, mi hermano. Isaías capítulo 8. Y vamos a ver varios versículos, así que abran sus Biblias. Isaías capítulo 8. Quiero escuchar las Biblias. Isaías capítulo 5, versículo 8, perdón. Isaías 5, 8. Gracias. Isaías 5, 8. Isaías 5:8 nos dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad hasta ocupar todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? El ay nuevamente que aquí Isaías está utilizando en el capítulo 5 es un ay de condenación y se está dirigiendo a un pueblo perverso y malo. Y tenemos la continuación en el verso 11, ahí mismo, y dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir que la embriaguez y que están hasta la noche y hasta que el vino los encienda. Ahí está el texto. Lean el verso 18. Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como una coyuntura de carreteras o de carreta. El verso 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Wow. Sigamos.
Verso 21. Ay de los sabios que en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de ellos mismos. Verso 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Ay. ¿Qué es estos textos, hermanos? Estos ay que vemos aquí en Isaías hacen referencia o es un paralelo en el Antiguo Testamento que acabamos de ver aquí en Mateo 23, donde justamente Isaías llama la atención de estos hombres. Y nuevamente los ay que están aquí en este texto no son ayes de, hey, por favor, escúchame, tu atención. No, no se refiere a eso. Es una condenación sobre estos hombres. Y quiero terminar con dos textos. Acompáñenme en Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, en capítulo 2. Verso 2. Perdón, verso 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¡Wow! ¡Qué palabras del apóstol Pedro! ¿Acaso no les recuerda algo? ¿Acaso no conocemos en nuestra época hombres que cambian la palabra de Dios para enriquecerse? ¿No han escuchado un tal evangelio de la prosperidad? ¿No han escuchado a hombres que viajan en jet privado y que tienen que estar hospedados en hotel 5 estrellas? ¿No han escuchado de tales hombres que te dicen pacta y ven y diezma y bien tienes que dar y tienes que sellar y todos los apostillados tienes que hacerlo? Y aquí Pedro está diciendo que se levantarán estos hombres, falsos maestros, que van a introducir herejías destructoras y que negarán a aquel que los rescató. Pero que dice, su destrucción repentina no tardará. Su condenación llegará sobre estos hombres. Ay de esos hombres, hermanos, que engañan a la gente. Aquí está su condenación. Y terminamos con Judas en el capítulo 1. No vayan a buscar el capítulo 2. Judas 1. Casi al final de la Biblia, Judas 1, verso 4. Pero algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres que, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! Son palabras de condenación para aquellos hermanos que utilizan el Evangelio para sus propios beneficios.
Son palabras de condenación para aquellos que se burlan de Dios y que se burlan de la iglesia, que se burlan de la gracia de Dios, que convierten en libertinaje lo que Dios ha hecho santo con la sangre del Cordero de Dios. Estos hombres, lo que el Señor hizo santo con el sacrificio de su Hijo perfecto en la cruz del Calvario, estos hombres lo están haciendo un libertinaje, una perversidad. Son hombres impíos que no merecen la gracia de Dios. El texto nos dice que su castigo llegará. Estos pasajes de Isaías, de Pedro y de Judas nos enseñan, hermanos, que no es la primera vez aquí en el Evangelio de Mateo y en la época de Cristo que se levantaron hombres como los escribas y fariseos que utilizaron la religión para sus propios beneficios, que engañaron a la iglesia, que engañaron a hombres y que hicieron lo que ellos quisieron con la ley de Dios y pusieron sus ideas y sus principios por encima. No es la primera vez, no es la segunda vez, no es la tercera vez. Aquí estos textos de Pedro y de Judas nos dicen, se levantarán otros hombres. Y nosotros estamos más de 2000 años después, en el 2021 para el 2022, y escuchamos de hombres que se levantan y que utilizan el evangelio para sus propios beneficios. Esto no es algo nuevo. El Señor ya lo había anunciado. Pero también anuncia diciéndoles, ay de vosotros. Ay de ustedes, porque la condenación que llegará sobre esta generación será muy grande. Amén. Oremos. Padre amado, Señor, te doy gracias, porque no son palabras fáciles las que hemos oído. No son palabras, Señor, bonitas de escuchar. Son palabras duras para aquellos, Señor, que juegan a ser cristianos, para aquellos que no han entendido tu evangelio, para aquellos que no han decidido como Esdras en su corazón, Señor, el de estudiar tu palabra, el de vivir tu palabra y el de enseñar tu palabra. Señor, ayúdanos a nosotros, a esta iglesia, Señor, la iglesia bíblica, Dios soberano, a que, Señor, en estos púlpitos y los hombres que se paren aquí sean hombres fieles a tu palabra, hombres que vivan tu evangelio, hombres que prediquen tu evangelio y tu palabra, hombres que se entreguen, Señor, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, dejándolo todo, Señor, para ti. Y que nosotros como iglesia, todos los que somos, Señor, aquí, podamos entender el mensaje de que aquellos que viven una apariencia, una fachada,